Ahora. Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente a esta charla que hemos denominado junto con el doctor Manuel Lorca, el dolor desde una mirada integrativa. Yo creo que todos conocemos personas que viven con dolor de alguna manera, todos hemos sentido dolor en algún momento de nuestras vidas por situaciones agudas o crónicas. Particularmente me gusta mucho la visión que Manuel, o cómo Manuel aborda el tema del dolor como médico anestesiólogo. Me pareció, y esta es segunda oportunidad que tengo de poder compartir con él esta temática, que además me llega muy directamente porque yo tengo una tía muy cercana, muy querida, que es como mi madre, que sufre de artritis reumatoidea. También luego de un COVID prolongado quedó con una neuralgia del trigémino, y yo he visto cómo nuestra amada crema de Deep Blue, esta que está aquí, le ha ayudado mucho a aliviar. Pero también sé que junto con eso hay también todo un tema emocional, ¿no? Entonces eso es justamente lo que Manuel nos va a contar hoy día. Antes de comenzar, voy a intentar, no sé si puedo, no me deja para poder cerrar el WhatsApp. Un momento. Ahí sí. Entonces, voy a compartir con ustedes mi pantalla para poder mostrarles un poquitito, a modo de introducción, las promociones que tenemos este mes de marzo, que están súper relacionadas con lo que nosotros vamos a hablar hoy día. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paloma Campos, yo soy líder platino en doTERRA y la mayoría de mi equipo está ubicado en Chile. Entonces, en Chile tenemos una promoción muy, muy interesante justamente en relación a la línea de Deep Blue, que les quiero aprovechar de presentar hoy día. No, no era esa. Sorry, me equivoqué de Coseco. Déjenme buscarlo primero. Son cosas que pasan cuando estamos así en vivo y en directo. Tititín, yo lo descargué, lo vamos a buscar aquí. Acá está, ya lo encontré. Ok, ahora sí. Entonces, voy otra vez. Y acá está. Bueno, siguen tanto porcentaje. Entonces tenemos unas promociones súper buenas en el mes de marzo, y entre ellas está esta promo de 200 puntos. Si tú compras una orden de 200 puntos o más durante este mes de marzo, orden que puede ser por LRP, nuestro programa de recompensas por lealtad, o por una orden regular, es decir, cualquier compra o incluso una inscripción, tú puedes recibir estos tres maravillosos regalos que son el árbol de té, que el árbol de té, además de tener propiedades muy buenas como antimicrobianas, también tiene propiedades restauradoras, y nuestra maravillosa barra de Deep Blue que acaba de aterrizar en Chile. Es primera vez que la tenemos acá. De hecho, todavía no está abierta a la venta para todo el público, sino que solamente para quienes accedan a estos regalos, a esta promoción. Y lo más maravilloso de esta crema, de esta barra de Deep Blue, es que es como un stick, es una barra que tiene adicionado copaiba. Entonces se potencia mucho más todas las propiedades de analgesia y antiinflamatorias que ya tiene la crema y la línea de Deep Blue. Y además viene esta pelotita que yo pensaba que era una pelotita blanda, pero no es blanda, es una piedra dura, ¿ya? Y es muy rica para poder hacerse masajes con esta pelotita, o pasársela a alguien por la espalda o en los pies o en los brazos, y además tú puedes adicionar la crema o la misma barra en la espalda y masajeas con esta bolita. Es una bolita terapéutica, entonces es buenísima como apoyo para poder aplicar, ¿ya? Entonces, claro, todo se combina para poder estar hablando del dolor el día de hoy. También tenemos con descuento, con un 10% de descuento, el rolón llamado Intune, que es un aceite, es un rolón de 10 ml que nos permite equilibrar nuestras emociones y nos permite sobre todo ayudarnos mucho para la concentración. Muy recomendado, y además tiene un aroma muy amaderado, muy dulce, exquisito, me encanta. Eso está con 10% de descuento por todo el mes. Si tú ya eres parte del programa de LRP, de Programa de Recompensas por Lealtad,
si tú compras 125 puntos o más, equivalente más o menos a 125.000 pesos antes del día 15, vas a recibir gratis el romero. Y el romero es maravilloso, tiene propiedades antimicrobianas, tiene propiedades restaurativas, tiene propiedades también para ayudarnos cuando necesitamos ayudar un poquito a la memoria, tiene propiedades limpiadoras y no solo limpiadoras físicamente, sino que limpiadoras energéticamente. Entonces, yo casi que lo uso como un amuleto, de verdad, cuando necesito como limpiar un poquito más mis energías, ¿ya? Y otro producto maravilloso que se acaba de lanzar en Chile es el aceite de baño de Adaptive. A mí esto me da un poquito de risa porque el Adaptive, para quienes vivimos mucho ya con esto de doTERRA en nuestras casas, el Adaptive es como la calma funcional que todos necesitamos para poder lidiar con el día a día. Y muchas veces hemos dicho literalmente que necesitamos bañarnos en Adaptive. Bueno, ahora lo podemos hacer. La Lucy se ríe. Lo podemos hacer porque tenemos este formato de 118 ml, donde ponemos 2 a 3 tapitas en el agua de la tina y nos podemos dar un baño de tina exquisito, relajante, con un aroma increíble, una experiencia distinta que yo invito a todas quienes somos mamás o trabajadoras, trabajadores y que ni siquiera nos damos un espacio en la noche para relajarnos, ocupen este nuevo aceite de baño. Yo lo he usado ya con mis niñas, ¿ya? Bueno. Eso les quería contar de las promociones que tenemos vigentes durante este mes de marzo en doTERRA Chile. Yo sé que hay personas conectadas de otros mercados y todos los mercados también tienen sus propias promociones. Por lo tanto, tú puedes averiguar con tu patrocinadora la promoción que tengas vigente en tu país, ¿ya? Nosotros estamos felices con la llegada del Deep Blue en barra y de esta línea de Adaptive que nos va a ayudar mucho. Bueno, y cualquier duda que tú tengas respecto a estas promociones, puedes siempre levantar las consultas en tu chat de clientes respectivo, ¿ya? Adaptive es mi preferido. Yo igual lo amo y que haya llegado en formato de como aceite de baño, maravilloso. Muy bien. Entonces, ahora quiero dar paso a nuestro querido Manuel Lorca. Manuel, si estás por ahí, si puedes abrir tu camarita ya para verte y deberías poder activar el audio. Ahí está. Ahí está Manuel. Bienvenido, Manuel. Primero, agradecerte. Hola, 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 agradecerte de todo corazón tu disposición increíble para poder acompañarnos el día de hoy. Nosotros hace un tiempito compartimos en un live, también hace poco tuviste un webinar que por ahí quienes se conectaron de mi equipo me dijeron que había estado increíblemente bueno. Eh, y bueno, contarles a la gente que está conectada que tú eres médico anestesiólogo, que trabajas en el Hospital San José. Corrígeme si trabajas a lo mejor en otro lugar o solo en el Hospital San José. no, está bien. Trabajo en otros lugares, pero principalmente en el hospital En el Hospital donde San me muevo. José y también en tu consulta privada, Así es. donde te has dedicado, ¿cierto?, a poder acompañar a tus pacientes, a tus usuarios, desde una mirada más integrativa, esta mirada del dolor. Además, no sé si terminaste tu formación en Cábala o Kabbalah. Algo de nunca acabar, así que Bueno, se denomina que soy cabalista, por decirlo así. cabalista, cabalista. Así que bueno, muchas gracias por estar acompañándonos hoy día. Tenemos una audiencia maravillosa para la hora que es y hay personas de otros países además conectados, así es que eso me hace muy feliz y ojalá que tu mensaje y tu visión también nos pueda llegar a todos de forma positiva. Así que las pantallas son todas tuyas. Si quieres compartir alguna presentación Sí, en voy Share a... Screen ahí en el botoncito verde. sí. ¿Se ve bien ahí Se ve la perfecto. presentación o no? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Palo, por la presentación. Bueno, ya me presenté un poco Palo, pero pequeños detalles. Bueno, soy el doctor Lorca, médico anestesiólogo.
soy anestesista o anestesiólogo, me encanta mi profesión y dentro de la anestesiología está el manejo del dolor. Existen tanto técnicas avanzadas, medicamentos, etcétera, etcétera. Resulta que dentro de mi formación encontré que existían ciertos vacíos, porque el dolor en general es súper complejo. Entenderlo, manejarlo, es muy complejo, tiene muchas aristas. Entonces, necesitaba más información. Necesitaba ver, necesitaba leer, necesitaba conocer otras experiencias. Y dentro de la búsqueda, eh, llegué a diferentes sabidurías, por decirlo así. Y dentro de esas sabidurías habían puntos en común, que es lo que les voy a comentar ahora. Esto, el dime que te duele y te diré quién eres, yo creo que es una frase que ejemplifica muy bien lo que representa el dolor en cada individuo, cómo se relaciona cada persona con el dolor. El dolor puede ser invalidante muchas veces, el dolor puede ser frustrante, triste y se puede acompañar de muchas emociones. Pero, ¿qué pasa si yo empiezo a abordarlo tanto del punto de vista físico y aparte empiezo a enfocarlo en las emociones, empiezo a enfocarlo en la mente? ¿Y por qué no ir más allá? ¿Quién está viviendo el dolor? Porque el cuerpo, alguien me puede decir el cuerpo está viviendo, el cuerpo está recibiendo el estímulo y está mandando el mensaje acá a la cabeza. Pero ¿quién está viviendo el dolor en verdad? Bueno, esta pregunta no es tan fácil de responder, sin embargo, hay puntos en común con todas las sabidurías y tiene que ver un poco con el alma, tiene que ver con, un poco con el ser, si quieren llegar a conversarlo. Pero antes de seguir abordándome en eso, quiero mostrar que efectivamente acá, bueno, en Chile, en el mundo en general, existe una especie de tolerancia al dolor. Uno aguanta el dolor. Uno lo aguanta, se calla. Tanto así que tenemos un índice aproximadamente de un 25% de las personas acá en Chile sufre dolor crónico. Y esto es un dato que lo publicó hace un par de meses atrás la Universidad Católica, en conjunto con la H, sobre que el 25% de las personas en Chile padece de dolor crónico. Pero no todo el mundo consulta, no todo el mundo habla del dolor. Al contrario, nos callamos, nos da vergüenza a veces porque podemos llamar la atención, podemos ser una carga, una molestia para las personas alrededor de uno. Entonces, ojo, es frecuente el dolor. ¿Y qué pasa con los pacientes oncológicos? Porque en verdad el manejo del dolor no es tan solo para los pacientes no oncológicos, los que no tienen cáncer, sino los pacientes de cáncer también. Y este es un dato también interesante, que el 38% de los pacientes oncológicos va a referir un dolor moderado a severo. O sea, wow, ¿cierto? Pero, ¿qué es el dolor? Según las definiciones, el dolor es una experiencia emocional y sensorial no placentera, asociada a un daño actual o potencial de un tejido. Y esta es una definición así textual, técnica del libro del Instituto Internacional del Estudio del Dolor. Y esto es del año 2020. Pero el mismo instituto dice que se quedan cortos porque el dolor va avanzando de tal forma que es casi transversal a las diferentes áreas del ser humano. Así, súper simple. Entonces empezamos a ponerle más pelito a la sopa, empezamos a entender que no es tan solo, no es que me duele el cuerpo nada más, no es tan solo que a lo mejor si estoy triste me duele de una forma y si estoy feliz me duele de otra forma. Hay más. Y llegamos a tal punto que hablamos que el dolor, más allá de un síntoma, más allá de una enfermedad, es una experiencia psico, socio, emocio, cultural. Y ojo, y más, porque es complejo, porque
depende del estado psicológico que nosotros nos encontremos, depende de la sociedad donde nosotros crecimos, depende de las emociones que estemos cursando y obviamente también depende de la cultura de cada individuo, de cómo nos relacionamos con el dolor. Y aquí dejo esta frase que me encantó, que no sé si leyeron las Crónicas de Narnia, que este es el autor de las Crónicas de Narnia, que habla que dice, no tenemos un alma, somos un alma, tenemos un cuerpo. Y esta frase ejemplifica que el que está viviendo, el que está experimentando el dolor, no es el cuerpo en sí. El cuerpo lo está recibiendo, lo está procesando y lo está enviando, como dije al comienzo, pero el que está viviendo esta experiencia dolorosa es el alma, es el ser que tenemos adentro, ese ser que ama, ese ser que le encanta compartir, que está con la familia, que está con sus seres queridos, el que se pone feliz cuando tiene un logro, ese ser, esa alma, es el que está experimentando el dolor. Ahora, de frentón, vámonos a qué es el manejo de dolor integral, que es a lo que me dedico. Cuando a nosotros en medicina nos hablan del manejo del dolor, nos dicen que es una analgesia polimodal o multimodal. ¿Y qué quiere decir eso? Que el dolor es tan complejo, como ya lo sabemos, que necesitamos varias herramientas para llegar a opacar un poquito el dolor. Y digo opacarlo porque el dolor siempre va a estar presente si es que yo obviamente eh, estoy con tratamiento, estoy con una terapéutica para manejo del dolor, ahí se me va a quitar. Pero se me quitan los medicamentos, se me quita todo y vuelve a aparecer el dolor. Por ende, el dolor es complejo y tenemos que abordarlo. El dolor es, requiere un manejo multimodal. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que necesitamos tanto manejo emocional, contención emocional, necesitamos actividad física, necesitamos un apoyo a nivel espiritual inclusive. Entonces el dolor, algo que, que, que se relaciona con el cuerpo, nos damos cuenta que es mucho más. El dolor es más que una dolencia en nuestra extremidad, en alguna parte de nuestra anatomía. El dolor es una experiencia, vuelvo a repetir, que se asocia a una emoción. Y si yo no sé gestionar esa emoción, si yo nunca me cuestiono por qué me duele o por qué en qué momento de mi vida me empezó a doler, esto va a pasar por debajo de la mesa y nunca lo vamos a poder descifrar. Sin embargo, más allá de decirles, miren, ¿saben qué? Todos tienen que encontrarse, todos tienen que meditar, todos tienen que aprender a respirar y les voy a dar muchas herramientas. Más allá de eso, es que cuando yo no he sanado, o mejor dicho, yo no he aliviado el dolor, no va a haber una mente receptiva a lo que yo vaya a hacer o decir. Por ende, no podemos hablar de una espiritualidad ante un alma con dolor, porque va a estar cerrado. Entonces, cuando mis pacientes me comentan que ellos están con la medicación, que han andado súper bien, pero llega un momento X que pasan un estrés, que pasa una tristeza, que pasa una rabia o una situación incómoda, el dolor que estaba controlado se descontrola. Y los pacientes se preguntan qué está pasando y se frustran porque obviamente genera frustración. Si yo estaba tan bien antes y ahora no estoy tan bien, ¿qué pasó? Y ahí es donde parte la parte interesante, ahí donde comienza el autoconocimiento. Ahí es donde comienza la capacidad de mirarnos y decir, ok, ¿qué está pasando dentro de mí? ¿Qué pudo haber exacerbado el dolor que estaba aparentemente controlado? Y nos damos cuenta que son nuestras emociones. Nos damos cuenta que son procesos que no hemos cerrado y se vuelven a repetir, conocido hoy por hoy y casi vulgarmente como patrones limitantes.
Entonces, cuando empezamos a trabajarlos con un adecuado manejo del dolor, se hace mucho más placentero y podemos lograr un, eh, una mejoría, hasta una liberación que nos va a llevar a una transformación de nosotros mismos. Porque el dolor, y esto yo creo que es uno de los conceptos más difíciles de explicar, y me tendría que extender un curso entero, el dolor, si yo logro dar con el origen, con la semilla que generó el dolor, y la saco, no hay más dolor. Y eso, si yo lo digo, si yo lo expreso, suena súper fácil. Oye, ¿en serio, doctor? Entonces vamos a buscar inmediatamente la semilla para retirar esa planta que se quedó enraizada en mi alma. Pero ¿qué pasa? Cuando empezamos a investigar qué sucede dentro de nosotros, nos damos cuenta que no era tan fácil, porque hay miedo, porque hay ansiedad, porque hay tristeza, porque hay sufrimiento, hay apegos, y ahí no se hace tan fácil el asunto. Sin embargo, sin embargo, la propuesta de manejo de dolor es eso, es que la persona esté con una buena analgesia, es decir, esté con un manejo de dolor integral, que la persona se pueda eh, mirar hacia adentro y reconocer, sin miedo a que reaparezca el dolor, o por lo menos con la seguridad de que va a tener un soporte y un apoyo, y sobre todo una compañía, porque el dolor nos va a ir alejando del resto, por miedo, por rabia, por tristeza. Pero si yo tengo una compañía, tengo a alguien que me va de la mano guiando, el dolor puede llegar a ser transformador en muchos aspectos de la vida. Entonces mi propuesta de manejo de dolor integral apunta a que la persona se conozca a través del dolor, pero estando sin dolor. Eso fue la pequeña presentación que quería hacerle. No sé si alguien tiene alguna duda. Manuel, yo tengo una duda que también lo hablábamos un poco en el live. Eh, seguramente, seguramente la persona que llega a tu consulta con dolor, con algún dolor eh, crónico, agudo, pero que ha sido persistente, no sé cómo ha sido tu experiencia, pero yo me imagino, esto es pura imaginación, de que no está muy disponible para hacer una búsqueda hacia el interior, sino que como que va para que, porque uno va al médico para que el médico le resuelva el problema, entre comillas, ¿no? Como la sintomatología. ¿Cómo tú haces para ir como abriendo ese espectro a la persona? Primero que todo, le explico a la persona, a ver, generalmente el perfil de paciente que me llega es el paciente que ha probado de todo, que ha dado bote en diferentes especialistas y que nadie le ha resuelto su condición, porque le mandan a hacer exámenes, porque le han inclusive sugerido cirugías, pero inclusive se han intervenido, muchos de ellos, pero continúan con el dolor. Ese es el perfil de paciente que me llega, un paciente desesperanzado, como diciendo, doctor, después de usted no me meto con nadie más, estoy atrapado y necesito alternativas. Y bueno, ese es el perfil de pacientes que me llegan. Y cuando empezamos, en la primera sesión yo le explico todo al paciente. Le explico
que el gran porcentaje del trabajo, el 60% aproximadamente es de él, el 40% es mío. Yo me encargo que el paciente esté sin dolor, yo me encargo si el paciente necesita alguna contención, por ejemplo, muchos pacientes por estrés, por trastornos adaptativos, pueden necesitar licencia, por ejemplo, y necesitan abstraerse un poco de su mundo laboral o su entorno. Y, y posterior a eso, el paciente se siente ya más contenido, se siente ya, baja un poco las revoluciones, baja ese estado defensivo, porque se da cuenta que primero va a intentar algo diferente, segundo, yo a los pacientes trato de ser lo más sincero posible. Y cuando digo sincero, le bajo las expectativas, porque tampoco no es que yo vaya a ofrecer la panacea de que, señor, con este medicamento se le va a arreglar la vida. No, yo le explico que el objetivo es disminuir el dolor al máximo y yo voy a ser súper ambicioso, quiero dolor cero, pero cuando lleguemos a una analgesia considerable, que él esté con ánimo de hacer su vida, hay que trabajar. Y ahí viene la parte donde a mí más me gusta, porque es empezar a indagar en la vulnerabilidad de cada individuo, es empezar a indagar en las heridas, es empezar a indagar en el pasado, que sigue teniendo repercusiones en el presente. Es momento de indagar, qué sé yo, mi interacción con el resto, es empezar a observarnos. ¿Y qué mejor que observarnos con alguien que nos puede ir guiando? Si bien no es, yo no utilizo una técnica para acercarme o llegar a este escarbar dentro del corazón del paciente. Yo ocupo diferentes técnicas porque todos somos diferentes. Yo no utilizo la misma técnica con todos porque hay gente que puede sentir cierto rechazo, porque hay gente que es más reservada. Yo tengo diferentes acercamientos porque todos somos diferentes. Yo no me calzo con una sola técnica. No digo que yo solamente hago Reiki o yo solamente hago titupuntura o hago acupuntura o etcétera. Cada paciente es diferente, por ende la atención es personalizada. Sin embargo, todo va a apuntar a aliviar el dolor, todo va a apuntar a llegar y a tocar la vulnerabilidad, y todo va a tocar, y todo va a ir, todo va a apuntar hacia el autoconocimiento, porque se van a dar cuenta que desde un principio empezaban a maldecir el dolor y van a terminar agradeciéndolo, porque les permitió conocerse una arista que no le habían visto. Eso, Pablo. Wow, qué increíble, qué potente. Bueno, aprovechemos de hacer preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer a Manuel, aprovechando que está con nosotros, a lo mejor alguien tiene alguna situación cercana, propia, o alguna experiencia que quiera compartir, que se sienta cómoda, cómodo de compartir, lo puede aprovechar esta instancia. Creo que ahí está Hilaria. Sí, Te escuchamos, Hilaria. Creo que no tienes muy buena conexión, Hilaria. ¿Nos escuchas tú? ahorita al final, yo sí le escucho, Ok, Hilaria, te escuchamos. yo sí le escucho. Mire, tengo una que le diagnosticaron tendinitis celíaco o monoterapia intraarticular. Y ahora pues,
en el lado derecho, que Hilaria, lo siento, se corta, se escucha muy, 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 muy mal. No sé si seré yo o Manuel, ¿tú escuchaste? Absolutamente nada, solamente algo Oh, de el lado derecho, algo de un sí. lado derecho, lo único que entendí. Ay, qué lástima. Hilaria, si puedes dejarnos tu pregunta quizás escrita también, puede ser una buena forma de poder ayudarte, pero se corta mucho, como que parece que tuvieras mala señal. Machita dice acá, también depende de formas de crianza. Por ejemplo, nuestras abuelas no solucionaban ellas mismas. Así criaron a nuestros padres, es una cadena. Y si uno no se sale de ese molde, es como no te quejes. Una de las cosas que a mí me llevó, me motivó a tomar contacto contigo, Manuel, y en hacer este live en un principio por Instagram, fue que justamente y por casualidad o causalidad, compartí con muchas personas en un espacio como ferial eh, de personas que tenían dolor crónico, fibromialgia patologías similares, en muchas escuché como que estaban acostumbradas a vivir con el dolor, como que ya, y tampoco había como un cierto rechazo a la medicación, entonces no querían tomar más remedios, no querían tomar otros fármacos, y es como que, y ocultarlo, entonces era como que y además no, yo no lo ando contando porque en realidad, ¿para qué? Y yo me acostumbré a ir con el dolor y etcétera. Entonces, también tenemos como muy arraigado esto de, como dice ahí la amiga, de no quejarse, ¿no? No sé si eso también lo ves tú en la consulta. Sí, perdón, voy a cambiarme de locación porque necesito corriente. Ujú, dale. Ahora sí. Ya, ahora sí. Ya, entonces, Palo, fue que ¿me podría repetir la pregunta, Sí, disculpa? no, 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 está más que nada haciendo como una reflexión de que de lo que decía acá la amiga que dejó el mensaje en el chat, de que hay como un concepto cultural de no quejarse, como normalizar que no hay que quejarse, y también eso yo lo he visto de cerca, como no me quiero quejar, no quiero andarme quejando, me acostumbré a vivir así. No quiero tomar tantos remedios, no quiero más fármacos, porque los fármacos como que van increciendo, etcétera. Entonces, preguntarte un poco si esto es parte también de la realidad que tú ves en la consulta con tus pacientes. Sí, por supuesto. O sea, los pacientes en general, eh, a ver, existe cierta resistencia hacia el consumo de medicamentos o hacia la perpetuidad de los tratamientos, y lo cual yo comparto 1000%. Eh, es importante explicarle a la gente que el tratamiento del dolor, el tratamiento analgésico, es temporal. Yo jamás voy a andar recetando algo de por vida porque en verdad no tiene mucho sentido. La idea es ganar tiempo. Lo que hace la terapia del dolor, el manejo del dolor, es ganar tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para trabajar en uno, tiempo para conocerse, tiempo para sanar las heridas, tiempo para eliminar patrones limitantes. Entonces lo interesante acá es que antiguamente nuestra abuela, muchas veces también nuestras mamás, se quedaban calladas con el dolor. Ellas no lo expresaban porque era mal visto, porque había juicio, porque habían, entre comillas, cosas más importantes que observar. Y ese dolor crónico continuaba y se hacía parte de la vida del paciente. Entonces, cuando algo es parte de la vida de alguien, que está ya arraigado, enraizado en la vida de una persona, imagínense el hecho de retirarlo, el, el daño, no el daño, sino el dolor que va a producir, el hecho de sacar algo que está enraizado. Es curioso que existe cierto apego con el dolor, así como también existe apego con ciertas emociones. Por ejemplo, con la ira, hay gente que se alimenta de ira y que ve noticias y que anda iracundo.
o de tristeza si quieren, el dolor es exactamente lo mismo, uno lo va alimentando. ¿Y qué pasa cuando yo corto ese círculo del dolor? Yo corto ese circuito del dolor. Ya, señora, le voy a quitar el dolor, se tiene que seguir estos tratamientos, y la paciente se dice, me siento de maravilla. Y muchas veces me pasa que el paciente se siente tan de maravilla que se pierde y deja de asistir y deja de hacer el trabajo personal del autoconocimiento que hay de por medio. ¿Y qué pasa después? Llega meses después, doctor, ¿sabe qué? Que me está doliendo otra vez. Ya, pero ¿qué hicimos para solucionarlo? Es que me sentía tan bien, doctor, que yo pensé que se me había acabado. Entonces ahí viene otra vez la reeducación y tengo que tratar de abordarlo de otras aristas, porque lo que ya había funcionado en esta segunda tanda no va a funcionar tanto. Y tengo que utilizar otras medidas, otras técnicas, a lo mejor medicamentos que producen un poco más de reacciones adversas, porque el objetivo es que esté sin dolor. El objetivo es que la persona esté en la mejor condición posible para trabajar algo que es doloroso, que es el observarse, ver la vulnerabilidad. A nadie nos gusta que nos apunten y nos digan una verdad dolorosa. Duele, obvio. A nadie le gusta. Pero ¿qué pasa si tengo que hacerlo? ¿Y qué pasa? ¿Y qué mejor que si pasa esa situación, esté con un manejo de dolor integral? Que esté con una persona que tenga una visión integrativa, que sepa qué está pasando en la vida del individuo, o sea, más allá de la vida personal, sino es cómo se está gestionando las emociones adentro y cómo yo la estoy o mal gestionando o bien gestionando. Y ese mal y bien va a ser un reflejo de cómo yo esté adentro, coherente o no, con lo que yo pienso, con lo que yo digo o hago y con lo que siento. O sea, esto es una totalidad. El dolor es tan complejo que abarca diferentes esferas. Y por eso se hace a veces incomprendible para muchos, porque dice, oye, pero si estoy con el tratamiento, no me debería doler. Oye, pero si estoy con tratamiento, ¿por qué me dolió si yo peleé con alguien? Entonces, hay que ir explicando el dolor. Hay que ir aceptando el dolor. Hay que ir mirándolo de una manera más amorosa, más compasiva. De lo contrario, va a seguir ahí y va a ser por el apego de cada uno. Como su apego a su propio dolor. Wow. Porque en la realidad es tu zona de confort. Ah, ¿para qué voy a ir al médico si siempre me da lo mismo? Ah, ¿para qué voy a tratar el tratamiento si ya me he tomado todos los medicamentos y no me pasa nada? Uno entra en esa medida y Ujú. nos quedamos en la zona de confort. Y alguien me dice, Exacto. pero ¿cómo va a ser la zona de confort del dolor? Es porque ya lo conozco. Yo ya vivo con el dolor. Yo ya convivo con el dolor. Y salir de esa zona de confort, del no dolor, hay desconfianza, hay miedo, y ahí viene toda una gama de espectros de inseguridades, etcétera, y excusas. Claro, debe ser como, bueno, y ahora que estoy sin dolor, ¿quién soy? Es como un redescubrirse, si siempre has vivido con esa compañía. Y ahí viene el Wow, autoconocimiento. qué potente. Mira, acá Hilaria nos pudo escribir, Manu, ¿qué sugerencias me puede Ah, dar, buenísimo. doctor, para un paciente con dolor crónico con DC, no sé, o quizás de Bueno, diagnóstico, no sé, puede ser un tendinitis del diagnóstico de hombro tendinitis. derecho con tratamiento con ozonoterapia aplicado en puntos de gatillo, pero sin mejoría aparente. Y actualmente inicio con dolor en hombro derecho. ¿Qué sugerencia le puedo dar? Le puedo sugerir, primero, observarse. Yo a mis pacientes les hago hacer un diario de dolor, como una bitácora. Y eso permite que la gente se observe el dolor, porque nosotros no estamos acostumbrados. Hoy no me duele, ay, no lo pesco, y no lo pesco más en todo el día.
O cuando me duele, me tomo un analgésico, se me pasó el dolor y no lo pesco más en todo el día. Pero no somos capaces de observar que ese dolor tiene un comportamiento, que tiene ¿cómo decirlo? Tiene un terreno que abarca y nosotros muchas veces lo obviamos, porque no estamos acostumbrados a preguntarnos por qué me duele el lado derecho, y le pregunto ahí a la eh, Hilaria, a la señora Hilaria, le pregunto, ¿por qué el lado derecho? Y puedo indagar mucho más y preguntar, a ver, cada parte del cuerpo significa algo. Diferentes sabidurías no hablan de eso. Cada parte del cuerpo se representa con emociones, con sentimientos, con vivencias, pero si no lo observamos, nunca me voy a dar cuenta. Y va a pasar sin pena ni gloria. A Hilaria le recomiendo que observe su dolor, que haga un diario de dolor y vea, por ejemplo, hoy día 8 de marzo desperté con un dolor con una nota de 0 a 10 de 3, de 4, de 5. Y si me tomo el analgésico, me tomo los medicamentos, me baja a 3. No me baja más. Pero cuando me baño en agua tibia, me baja 2, me baja 1 porque me relajo. O sea, anotar, fijarse cómo se comporta el dolor, partir con eso y se va a dar cuenta que existen patrones. El dolor tiene patrones. Qué potente, qué increíble. Diario de dolor. Wow. Acá Ori pregunta, ¿qué terapia usas para reconocer el dolor en el cuerpo? Por ejemplo, la meditación, pregunta. ¿Cómo? Súper buena esa pregunta. ¿Cómo? O sea, una cosa es lo que el paciente puede sentir, pero ¿cómo también lo ayudas al paciente a que reconozca su dolor de alguna u otra manera? ¿Hay alguna técnica que a ti te guste más? Mira, en verdad depende de cada paciente. La meditación es una excelente herramienta. De hecho, desde mi punto de vista, la meditación es la llave hacia el autoconocimiento, hacia la observación, hacia el estar presente y diferentes sabidurías, culturas, tienen una visión importante respecto a la meditación. Sin embargo, si yo no tengo la capacidad de interpretar qué significa el dolor, se va a quedar ahí, estancado. Entonces la idea es que el dolor tiene que ir acompañado de un estudio, de un autoconocimiento. No es solamente porque sí. Ujú, ujú. Ok, dice mi querida Jenny, dice, ¿es posible que los pacientes con dolor crónico, como una fibromialgia, por ejemplo, que es impresionante, yo no sé si, bueno, voy a hacer un paréntesis a esta intervención de Jenny, pero no sé si será que hay más fibromialgia que antes, se diagnostica más, ¿por qué hay tanta fibromialgia? Esa es una duda mía desde mi ignorancia, ¿no? Pero bueno, dice Jenny, ¿es posible que los pacientes con dolor crónico, como por ejemplo una fibromialgia, se hagan presos del dolor, por lo que esto genera en su entorno, por ejemplo, más atención, más cariño, personas que finalmente eligen vivir con dolor para poder sentirse amados, porque sin dolor no lograban eso a sus cercanos? ¿Será que es tan así que has visto tú en tu experiencia? Eso es un poco un patrón limitante, porque el dolor, o sea, el dolor es inevitable. Yo creo que eso es lo transversal, es inevitable en nuestra experiencia del ser humano. Depende de que si ese dolor se convierte en sufrimiento, en el apego de que nosotros generemos con el dolor, la relación que nosotros generamos con el dolor, depende de nuestra interpretación de lo que generó el dolor. Ujú. ¿Se entiende? Sí. Este tema del dolor es complejo, ya insisto, o sea, no, a mí me encanta y podríamos hablar por horas. Sin embargo, como a modo de resumen, el dolor viene a mostrar algo
que nosotros tenemos oculto o que tenemos en sombra. Nosotros somos seres de sombra y luz. Y nosotros estamos acostumbrados de ensalzar la luz. Y decimos, no, es que la luz tenemos que estar felices, tenemos que vibrar alto, pero nos olvidamos de este otro lado, de nuestra sombra, que también es parte de nosotros, pero no nos gusta ver. Lo preferimos evitar porque es incómodo, porque es triste. ¿verdad? Entonces, el dolor es una invitación de la integración de esa sombra. De la integración de esa sombra. Totalmente. Bueno, y ahí nuevamente volvemos al autoconocimiento, que es tan importante, ¿no? Para poder identificar y apapachar esa sombra de la mejor manera posible. Vamos a responder una pregunta más a mi querido Osvaldo, que ahí tiene su manito levantada. Contarle a todas las personas que están conectadas y que también van a ver esto grabado, que pueden contactarse con Manuel a través del Instagram, que es Doctor Lorca en Instagram, tal cual como suena, lo pueden ubicar ahí. Ahí tú debes tener cierto anclado el teléfono, el WhatsApp de tu secretaria. Tú, cuéntanos un poquito antes de ir a la pregunta, Osvaldo, cuéntanos un poquito cuál es tu modalidad de atención, cómo lo haces, cómo atiendes pacientes, porque acá tenemos de todo Chile y de fuera de Chile también. Perfecto. Tengo dos modalidades de atención, que es la atención presencial y la atención por telemedicina. La atención presencial, idealmente todos los pacientes en algún momento tienen que ser presencial, ya que si bien es súper útil la telemedicina, uno puede lograr grandes avances, se requiere el examen físico, se requiere muchas veces hacer procedimientos, por ejemplo, presionar puntos de gatillo, hacer masoterapia, hacer digitopuntura, que va a ayudar al paciente a liberar emociones que están atrapadas. Entonces, generalmente a los pacientes que parten por telemedicina, en algún momento llegan a presencial, Ujú. Claro, es importante pero tengo ese. esas dos modalidades. Ok, y tú atiendes presencial en Santiago de Chile. En Santiago de Chile, en Rodó 1969, oficina 202 en Providencia. En Queda Providencia. a un par de pasos del metro Inés Suárez. Perfecto. Y para, por ejemplo, solicitar alguna hora de atención, ¿se puede hacer a través de Instagram, por ejemplo? Puede ser a través de Instagram o a través del número que sale en la página de Instagram, que es el WhatsApp de mi secretario. Perfecto. Aquí voy a dejar puesto el Instagram de Manuel para que todos lo vayan a seguir. Y vamos con la última pregunta que tiene aquí mi querido Osvaldo. Gusto verte, Hola, Osvaldo. muchas gracias, Paloma. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Tanto Muy tiempo. bien. Sí, mucho tiempo. Manuel, primero, yo quiero nuevamente felicitarte por el trabajo que tú estás haciendo, porque tú eres un médico anestesista que tiene un perfil que todos conocemos en general de los anestesistas, pero tú estás ampliando tu visión a algo mucho más humanizado, así lo podría llamar yo, y a un tratamiento mucho más humanizado. Y en una sociedad donde todas las personas buscan una respuesta rápida, una solución rápida, eh, en todo, o sea, hasta los mensajes de WhatsApp, si tú no le contestas a alguien, alguien se enoja, las personas se enojan, ¿ya? Y más si tienen un dolor, imagínate, o sea, todos quieren que la solución sea rápida. Entonces, me quiero imaginar un paciente que va a tu consulta y que va con mucho dolor y que tú le empiezas a hablar que tiene que observarse, que autoconocerse, eh, y que uno cuando le dicen eso es como prácticamente me tengo que ir al Tíbet a meditar para poder autoconocerme, ¿ya? Y vivimos en una sociedad en que no es así, ¿ya? Y es todo rápido y hay que solucionar todas las cosas inmediatas y que te están llamando por esto y por lo otro. Entonces, en general, ¿cómo toman los pacientes cuando tú le propones un tipo de terapia de este tipo, ¿ya? En que es absolutamente distinto a lo mejor a lo que estaban esperando. Me encantó tu pregunta, Osvaldo, porque en verdad uno no puede, y eso es una frase que había puesto hace poquito, que uno no puede hablar de espiritualidad
con un alma con dolor, porque el terreno no va a ser fértil. O sea, independientemente que yo le diga, oiga, ¿sabe qué? Le tengo una meditación súper buena, le voy a decir que haga este mantra, ¿qué me va a pescar? Va a estar con dolor, va a estar centrado en sí mismo y va a ser imposible. En esos casos, yo generalmente utilizo manejo con bloqueos, hago algo que se denomina terapia neural, puedo hacer terapia neural, puedo hacer bloqueos un poco más profundos que a lo mejor requieren ecografía, o utilizar medicamentos que tienen un inicio de acción muy rápido. Entonces la idea es sacar al paciente de ese estado incómodo de dolor. Eso es lo primero. Una vez que el paciente dice, wow, aunque le haya disminuido uno o dos valores de la escala visual análoga, conocida como EVA, ya es un gran avance y ya me permite tener la confianza del paciente y su atención. Y decirle, mire, este dolor lo podemos disminuir, porque se vivió, él lo sintió, que disminuyó ese dolor. No le estoy contando un cuento. Esa persona sintió que se le disminuyó. Y a partir de ahí, dependiendo de cada paciente, por supuesto, se puede generar un esquema terapéutico y con el esquema terapéutico ajustado, recién ahí empiezo a hablar de estos temas. Empiezo a hablar de espiritualidad, empiezo a hablar de autoconocimiento. De lo contrario, lo único que voy a recibir va a ser una cachetada, va a ser un golpe, porque ¿quién me va a estar hablando de la divinidad, del universo, cuando yo estoy con dolor? Lo más humano que uno puede hacer primero con un paciente es quitarle el dolor. Eso es la humanización del ser. Pero cuando nosotros ni siquiera miramos a los pacientes a los ojos, cuando le decimos, ya caballero, ¿sabe qué? Tómese estos medicamentos y vuelva en un mes, 3 meses más, 6 meses más y me llama. Eso es deshumanizar y paquetizar, cuando en verdad nosotros queremos, primero, expresar que me duele desde adentro, porque no es solamente me duele afuera, también me duele adentro. Tengo que mostrar mi vulnerabilidad. Yo no voy a andar mostrando mi vulnerabilidad a todo el mundo, porque obviamente me estoy mostrando débil. Si yo logro llegar a ese estado que la persona está sin dolor, es donde la persona se va a abrir, se va a sentir en confianza, se va a sentir amparada, porque ya dejó de ser la persona que se quejaba todo el rato. Sabe que su dolor es real, porque existe, porque lo está viviendo. Y aunque los exámenes médicos salgan normales, los tratamientos salgan normales, o sea, perdón, no sé, la resonancia, los procedimientos salgan normales, pero el dolor está. Entonces, cambiar ese paradigma de que si no es físico, no existe, llegó para quedarse. Hoy por hoy se habla de que se generan microambientes en ciertos lugares de nuestro cuerpo antes de que se genere una enfermedad. Por ejemplo, el cáncer. Antes que se genere el cáncer, hay un ambiente propicio, un microambiente, ¿cierto? Que va a ayudar a que las células se descontrolen y se sigan replicando. Pero antes de que se generara ese microambiente que había, ¿qué pasaba? Pucha, es que la persona, no sé, tenía muchos conflictos laborales, tenía muchos conflictos familiares, y ahí nos enteramos y empezamos a ver toda la maraña que hay atrás. Pero antes de, yo no puedo llegar hasta ese punto si es que no he calmado el dolor inicial. Es imposible. ¿Respondo tu pregunta, Osvaldo? Sí, absolutamente y muy claro. Así que lo entiendo muy bien. Muchísimas Muchas gracias, gracias. querido Osvaldo. No, gracias. Bueno, gracias Osvaldo por tu intervención, por tu pregunta. Bueno, como dices tú, Manuel, esto da para, a mí se me ocurren 50 preguntas más, pero en honor al tiempo lo vamos a dejar hasta acá y me encanta porque también abre la posibilidad de que podamos seguir conversando de estos temas. Siento que
voy a hacer una confesión súper personal. Me cuesta como creer que hay médicos como tú. ¿Te fijas? O sea, como que, no sé, es como, si yo fuera por un dolor, quiero que se resuelva. Entonces, es como, debe ser un trabajo arduo también para ti, quiero decir, el hecho de intentar entrar a esa parte cuando es algo es una decisión tan personal también, ¿no? De querer hacerlo, de querer ir a la parte más interior, al fondo del asunto. Entonces, te admiro mucho, te admiro lo que estás haciendo, te felicito. Me encanta, ojalá que existan muchos más Manuel Lorca en este planeta porque son una ayuda más profunda, es a largo plazo, es sostenido. Entonces, y el dolor es como que yo lo siento como una gran cosa así gigante que tiene tantas aristas como dices tú, que a mí por lo menos que lo veo desde afuera me cuesta mucho entender. Así es que gracias Manuel por tu tiempo, gracias a todas las personas que se conectaron. Sé que quedaron por ahí algunos comentarios, preguntas que no alcanzamos a leer por temas de tiempo, pero ahí compartimos el canal de comunicación de Manuel. Él siempre está súper pro en redes sociales publicando contenido valiosísimo en Instagram y también en TikTok. Lo vi por ahí hace poquito. Así es que Sí. genial porque estás educando. Necesitamos educarnos, necesitamos aprender más de estos temas. Así es que te agradezco muchísimo tu voluntad y tu tiempo a acompañarnos y a todos quienes nos acompañan también aquí en vivo y en directo en el Zoom. Muchas gracias a todos y gracias a ti, Manuel. Muchas gracias, Pablo, por este lugar. Y muchas gracias a todos también por estar presentes. Y recuerden que esto es el mensaje final. El dolor se tiene que ver con amor y compasión. Así de simple. Sin eso, es imposible sanarlo. Mm, Muchas gracias. sí, totalmente. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, que estén muy bien. Besitos a todos. Bye bye. Chao.